3, unidad 3, día 2. Y esta noche vamos a ver costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios. Costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios. Y ahí donde está, haga el favor de abrir su Biblia, amados. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 16 y versículo 3. Proverbios 16, 3. Y vamos a leerlo. Si alguien de los que están conectados quiere leerlo bien puede abrir su cámara, su micrófono y leer Proverbios 16, 3. Buenas noches, pastora. Yo lo leo si quiere. Bueno, bien pueda, mi amor. No he podido acomodarme bien aquí. Ok. Proverbios 16:3. ¿Solo el 3? Sí, señora. Encomienda a Adonai tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ok. Encomienda a Adonai tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y vamos a memorizar este versículo de la palabra para que siempre lo tomemos como costumbre, como algo que se hace un estilo de vida para nosotros, encomendar a Adonai tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Porque si nosotros encomendamos a Adonai nuestras obras, las ponemos delante de Él, nuestros pensamientos van a ser afirmados de parte del Elohim, de parte de nuestro Dios. Y el nombre para Yeshua hoy, el nombre de Yeshua para hoy es el camino, el camino. Y esa palabra la vamos a encontrar en Juan 14:6. Si quiere tome nota para que lo leamos. Si quiere léelo, él dice: yo soy el camino. 6, mírelo, ahí está. Juan 14:6. El camino. Él dijo: yo soy el camino. Y tengamos en cuenta que no dice yo soy un camino, yo soy el camino. Y sigue diciendo yo soy la verdad y yo soy la vida, pero hoy nos quedamos con el camino. Y por eso debemos encomendarle a Él nuestras obras para que nuestros pensamientos sean afirmados. Bueno, gloria a Dios. Entonces, con lo primero que vamos a empezar esta noche es con las costumbres. Coloque ahí como subtítulo costumbres. ¿Qué es una costumbre? Carlitos, ¿qué es una costumbre para ti? Como por ejemplo. Exactamente. Ya, una costumbre, algo que uno hace y se acostumbra a ella y, y se convierte como en un patrón, en un hábito. Y hay costumbres buenas y hay costumbres malas. ¿Okay? Por supuesto que sí, hay costumbres buenas. Y ahora vamos a ver cuáles eran las costumbres de Yeshua. Porque es que esto es lo lindo. Es uno, y él hacía muchas cosas para glorificar al Padre, para enseñarnos a nosotros, y era costumbre de él. Entonces nosotros en esta noche vamos a empezar haciendo una lista
de las costumbres que tenemos y vamos a empezar a mirar si esas costumbres son agradables al Eterno, glorifican al Eterno o están causando dificultades en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y las eliminemos de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, quiero leerles algo, un testimonio del escritor. Y esto nos va a dar a nosotros bien, pero bien en la cabeza. Por eso quise tomarla, porque dice: una tarde yo debía recoger a mi esposa. Olvidé la cita. A menudo me pasaba eso. Por lo general presentaba la excusa de que era profesor y mi mente estaba ocupada en cosas más profundas. Cuando recordé la cita, mi esposa había estado esperando durante 1 hora. Llegué a recogerla con abundantes disculpas. Le pedí que me perdonara. Por supuesto que ella me perdonó de inmediato. Entonces me dijo: si hablaras en serio en cuanto que el pecado no sea tu amo, ¿no crees que debes orar respecto a tu actitud distraída? Después de todo, honra una mala costumbre al espíritu que habita en nosotros. ¿Sí? Claro, entonces, bien pueda Olguita, comparta si quiere, aporte. Si alguien quiere aportar algo, él siempre, ahí está el micrófono, él usaba, siempre hacía cosas, tenía costumbres porque era una persona distraída, o sea, esa era la costumbre de él, de la persona que pone el testimonio aquí. Y resulta que siempre encontraba una excusa. Y eso es lo que nosotros necesitamos en esta noche, aprender, que las excusas lo que hacen es defender esas malas costumbres que tenemos, ampararlas, sí, para no permitir que nosotros nos responsabilicemos de determinadas actitudes y miremos qué hacer al respecto. Y yo quiero que en esta noche, amados, reflexionemos verdaderamente en esto, porque nosotros como pueblo del Eterno solemos tener costumbres que no glorifican al Eterno, que no dan testimonio de nuestra vida en Él, que se acomodan fácilmente al mundo, al sistema, y nosotros no hacemos caso de esto. Él dice que él llegó a recoger a su esposa con abundantes disculpas. Llevaba 1 hora y por ser distraído, y esto no fue esa sola vez, porque la esposa le dice: entonces me dijo, si hablaras en serio en cuanto a que el pecado no sea tu amo, o sea que ese era algo que él lo hacía siempre, ¿no crees que debes orar respecto a tu actitud distraída? Miremos, amados, cómo nosotros nos conducimos. ¿Cuántas veces nosotros decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos porque se nos olvidó? O me cogió la tarde, y eso lo cogemos como costumbre, ¿no? Ponemos una cita a 1 hora y llegamos a cualquier hora. Son costumbres, son cosas que nosotros necesitamos erradicar, porque en estos tiempos que se avecinan, que están ya sobre nosotros, necesitamos ser personas muy leales delante del Eterno. Y ahora vamos a ver las lealtades, para que veamos que hay muchas cosas que necesitamos ajustar en nuestra vida de pueblo del Eterno. Entonces sigo leyéndoles. Después de todo, honras una mala costumbre
al Espíritu que habita en nosotros. Eso, él dice, me llamó mucho la atención. Pocos días después me encontré con este testimonio en Marcos 10:1. Vamos a leer Marcos 10:1. Si alguien tiene un comentario acerca de lo que acabamos de leer, bien pueda. Esto enriquece la clase. Marcos 10:1, ¿qué dice? Les doy tiempito para que lo ubiquen en la Biblia. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, me tienen que Sí, hacer... pastora. Bueno, porque si no, entonces yo me quedo esperando y resulta que ustedes ya lo terminaron de leer. Sí, ya lo tenemos. Marcos 10:1 dice, entonces Yeshua se fue de ese lugar y se dirigió a las regiones de Judá y al territorio al otro lado del Jordán. De nuevo la multitud se aglomeró alrededor de él y como de costumbre les enseñaba. Entonces, ¿sí? No me diga que no. No, no es. No. Levantándose de allí vino a la región de Judea. Y al territorio al otro lado del Jordán. Así, sí, pastora, tiene otra. Sí, así es. De nuevo la multitud se aglomeró alrededor de él y como de costumbre les enseñaba, como solía hacerlo, les enseñaba. Esa era una costumbre de él, que hacer, enseñar siempre la palabra del Eterno en todo lugar donde él iba. Hablaba la palabra, enseñaba la palabra, honraba al rey, honraba al Padre con su palabra. Entonces, ¿tenemos nosotros esta costumbre? Vamos a adoptar esta costumbre para que vayamos erradicando costumbres que tenemos que no glorifican al Eterno, sino que antes lo deshonran. Y en Lucas 4:16, Lucas 4:16. Ya, pastora. Dice, entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat, el día de reposo, fue a la sinagoga como de costumbre y se puso de pie para leer. Quiero que hagamos un alto aquí en este versículo, porque algo que podemos mirar tan hermoso de Yeshua, mire que era una costumbre de él ponerse el pie para leer las escrituras. Reflexionemos en esto. Muchas cosas, amados, nosotros necesitamos cambiar. Muchas cosas nosotros necesitamos ajustar en nuestra vida. Él, la imagen visible de Elohim, honraba al Padre. Dice, entonces fue a Nazaret donde había sido criado y en Shabbat, en el día de reposo fue a la sinagoga como de costumbre. ¿Y qué hizo? Y se puso de pie para leer la palabra. Entonces, amados, afirmemos estas costumbres de Yeshua en nuestra vida y empecemos a erradicar esas malas costumbres que tenemos, como el ser distraídos, el ser olvidadizos y no hacer nada al respecto. Y yo siempre les he dicho, bueno, si se nos olvidan tanto las cosas, pues tomemos nota. ¿Cómo? Tomemos nota de las cosas, o sea, tengamos una agenda para que no se nos olvide, para que no sigamos quedando mal, para que erradiquemos esa mala costumbre de quedar mal. Yo digo, o sea, uno dice, voy a hacer tal cosa, y pasan los días, y pasan las semanas, y no se hace. Y yo voy a ir a hacer tal cosa, y no, o sea, y pensamos que eso no pasa nada, que estamos bien.
así. Entonces, amados, empecemos a trabajar en esas áreas que están en esclavitud, que son pecado. Porque yo creo que usted le ha pasado que llegue el momento en que usted ya no cree en la palabra de esa persona, ¿o sí? Dice, eso siempre se le olvida. Eso siempre llega tarde. Eso siempre dice que viene y no viene. Entonces, amados, trabajemos en eso. Entonces, y otra cosa, recordemos, cuando vayamos a leer la palabra, pongámonos en pie. Pongámonos de pie. Honremos la palabra del Eterno. Yeshua lo hacía y era una costumbre para él. Ir a la sinagoga en el día de reposo y ponerse en pie para leer. Continuamos. Lucas 22:39. Otra costumbre del Eterno, de Yeshua. Al salir Yeshua fue al monte de los olivos como de costumbre. Y sus discípulos fueron tras él. ¿A qué iba él al monte de los olivos? A orar. Ese era su lugar favorito para orar. Y él hizo de ese lugar y de la oración una costumbre. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se fueron tras él. Les enseñó con su estilo de vida. Les enseñó con su ejemplo. Y eso es lo que nosotros de pronto no hacemos. Nosotros decimos, hagan tal cosa, pero nosotros no lo hacemos. Y es mejor enseñar con el ejemplo, con nuestra manera, con nuestra forma, con nuestras buenas costumbres, que con palabras y cosas que nosotros no hacemos. Los discípulos se fueron tras él. En Marcos 1:35, otra costumbre preciosa de Yeshua. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa era otra costumbre de Yeshua. Madrugar a orar, levantarse a poner su vida, su día, como vimos en el versículo que leímos al comienzo, a encomendar a Adonai nuestras obras para que nuestros pensamientos sean afirmados. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Fue alrededor de ese tiempo que Yeshua se retiró a la región montañosa a orar y toda la noche continuó en oración a Elohim. Costumbres de Yeshua. Entonces el hombre acompaña ese testimonio de que era una persona olvidadiza y eso ya se había convertido en él una costumbre y de presentar excusas y no hacer nada al respecto. Entonces él dice que él se encontró con estos testimonios de Yeshua, de cuáles eran las costumbres que él tenía. Entonces dice, pero todas sus costumbres eran buenas. Yo sabía que esa costumbre mía no lo era. Entonces el Eterno, mire amados, cuando el Eterno nos muestra a nosotros algo que debemos cambiar, Él siempre lo respalda con su palabra. Y en este caso que estamos nosotros queriendo cultivar su mente, su carácter, su forma, su manera en nuestras vidas, entonces Él coloca esas costumbres, Él coloca ese estilo de vida delante de nuestros ojos para que digamos, bueno, esto es lo que Él hacía, esto es lo que yo quiero hacer. Pero si nosotros no erradicamos esas malas costumbres, no caben allí las buenas. Haga una lista, por lo menos 5 cosas hoy,
de sus costumbres, que usted sabe que no son buenas, que a veces te hacen poner coloradito. Pero de todas maneras nos excusamos de alguna manera y seguimos. Bueno, entonces él dice, pero todas sus costumbres eran buenas. Yo sabía que las costumbres mías no lo eran. El Eterno me estaba revelando con toda claridad otra esfera de la esclavitud, mis costumbres. Y eso está haciendo el Eterno esta noche, revelándonos otra esfera de esclavitud, nuestras costumbres. Amados, tenemos que tomar medidas en el momento que el Eterno nos revela una área de esclavitud, si hemos de ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Y siéntate, yo les aconsejo que te sientes con un papel y un lápiz y empiece a mirar esas costumbres que usted sabe que a veces te causan a ti vergüenza, dificultades, y empiece a orar para que las erradique de su vida y empiece a coger buenas costumbres, costumbres que glorifiquen al Eterno, que traigan a su vida crecimiento, que a su familia traiga un buen testimonio a las personas que te rodean. Porque de lo contrario, hermanos, estamos siendo oidores, pero no hacedores. ¿Okay? Entonces, la próxima vez que oremos, pidamos nos sean reveladas aquellas costumbres buenas y malas, para que afirmemos las buenas que glorifican al Eterno, que nos traen crecimiento a nuestra vida, y que las malas las erradiquemos de nuestra vida. Anotemos esas costumbres y renunciemos a ellas y las veremos desaparecer. Amén, amén. Vamos a hacerlo. Pidamos al Eterno nos muestre las medidas que eliminarían todo lo que esté desagradándole. ¿Cuántas cosas nosotros haremos en el día que al Eterno le desagradaron, que no le glorificaron, que no le hicieron sonreír? Y nosotros pasamos el día, llegamos la noche, y eso se nos convierte a nosotros en costumbres. Y llevamos la vida así. Pero el Eterno nos está llamando a que hagamos un alto en el camino y miremos, y no solamente la costumbre de ser olvidadizo, de ser de pronto incumplido, incumplida. No, son tantas cositas que nosotros sabemos que tenemos que sacar. Una mala costumbre, como la actitud distraída, revela una esfera de la vida que no está bajo el control del Ruach HaKodesh. Repito, una mala costumbre, como la actitud distraída, revela una esfera de la vida que no está bajo el control del Ruach HaKodesh. La mayoría de nuestras malas costumbres pueden ser resultado del descuido. Tenemos que tomar determinadas medidas con alguna de nuestras malas costumbres. Y estos cambios se efectúan mediante el gobierno del Ruach HaKodesh y además de nuestra disciplina personal. Y nosotros tener esto como algo muy feo en nuestras vidas, como algo que no glorifica al Eterno, que no nos da a nosotros testimonio y no damos buen testimonio. ¿Para qué? Para que querramos salir de allí. ¿Ok? Nuestras costumbres son transformadas de descuidadas a ser gobernadas por el Ruach HaKodesh. Nuestras costumbres son transformadas de descuidadas a ser gobernadas por el Ruach HaKodesh. Es cuestión de nosotros reconocer, de nosotros decir, yo no puedo seguir de esta manera. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Amados, sí. Y eso, o sea, esto que acabamos de leer fue solamente un ejemplo.
Pero, por ejemplo, la costumbre de mentir. Cuando nosotros tenemos la mentira, que es una excusa también a las cosas que no hacemos o que hacemos mal, es una mentira y la tenemos ahí, lista, y se nos sale, porque queremos quedar bien, queremos acomodar las cosas y estamos protegiendo esa mala actitud, esa mala costumbre. Entonces trabajemos en eso, amados, porque el Eterno quiere que seamos como Él. El deseo de Elohim es transformar nuestras costumbres, Entonces, en un cuaderno, comience a preparar una lista de sus costumbres. Escriba el título y la fecha. Enumere al menos 5 o 6 costumbres como punto de partida. Y digámosle, Espíritu Santo, empiece a revelarme todas esas costumbres que no glorifican al Padre, que no están bajo tu control. Y inmediatamente que uno va a caer en esa costumbre, Él ahí mismo va a decirnos, esto no está bien. ¿Ok? Ahora vamos entonces a las lealtades. Lealtades. Y aquí esto es tan hermoso. Y tenemos también que aprender a ser hombres y mujeres leales. Porque tenemos un Padre, amados, leal. Lealtades, colóquelo como subtítulo. Por lo general pensamos en la lealtad como una buena virtud, pero a veces nos encontramos defendiendo una falsa lealtad. Ejemplo, la posición defensiva puede ser una señal de peligro sobre la actitud del mundo. Yeshua tuvo lealtades. Él fue leal a su Padre. En el momento de su arresto, Yeshua protegió lealmente a sus discípulos. ¿Cómo los protegió? ¿Cómo? No. Él dijo, si me van a arrestar a mí, déjenlos a ellos ir. Él fue leal, o sea, yo estoy aquí, llévenme a mí, pero a ellos déjenlos. Lealtad. Hasta el último momento, amados. Hasta el último momento los cuidó, los defendió, los enseñó, los ayudó. Y lo último que Él hizo fue cubrirlos. Tremendo, tremendo el amor, tremendo la lealtad. Y nosotros solemos hacer lo contrario. Cuando nuestra vida, nuestra posición, nuestra condición está en peligro, no nos importa la lealtad. Yo me defiendo y allá usted. Le echamos, como está diciendo Olga Lucía, le echamos el agua sucia para yo quedar bien. Trabajemos en esto, amados. Entonces, no porque es que fulano, no es que él, no es que... Eso es falta de lealtad. Como nosotros debemos ser semejantes a Yeshua. El Eterno nos quiere revelar la realidad de que no todas las lealtades son semejantes a las de Él. No nos damos cuenta de que una lealtad puede ser falsa o innecesaria. Dependiendo del caso, dependiendo si me conviene, entonces soy leal. Haga una lista de todas sus lealtades y luego ore por cada una de las que están en su lista. Las lealtades, igual que los deseos, deben ser puras delante del Eterno. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos lealtad con alguien por algo que no debe ser? Pero a esto yo le llamo, y siempre le he llamado, congraciarme. Cuando nos congraciamos con alguien, aunque esa persona esté equivocada, aunque esté haciendo lo incorrecto, pero por congraciarme yo digo, no,
no, está bien, la cubrimos. Tengamos cuidado y empecemos a orar al Eterno para que nuestras lealtades glorifiquen a Dios. Entonces, todas las lealtades deben ser puras delante del Eterno. Todas las lealtades deben ser medidas según el valor espiritual. Y muchas veces nosotros hasta pasamos por alto la falta de alguien, el pecado de alguien, porque lo cubrimos. ¿Para qué? Para congraciarnos, para nosotros quedar bien con la persona. Cuidado con eso, amados. Sí, Señor. Usamos palabras lisonjeras. ¿Ok? Elimine de su lista las que no tienen valor espiritual. Cuando haga usted toda esa lista de lealtades, empiece a eliminar de la lista las que no tienen un valor espiritual. Asígnales a otras un nuevo valor según su importancia espiritual. El resultado final va a ser una reestructuración completa de nuestro sistema de valores. Nuestras lealtades serán transformadas de ser dispersas a ser devotas. Aquí aparecen 6 tipos de lealtades, pero la última es maravillosa, es la lealtad verdadera y bíblica, y esa es la que nosotros debemos asumir. Lealtad por satisfacción. Yo soy leal porque eso me gusta, me satisface, me complace. Lealtad al precio. Es un precio, yo soy leal porque ese precio me conviene. Lealtad por afiliación. Me afiliaron, yo soy leal. Hasta que, aunque no esté conforme o no sea una lealtad espiritual, pero lealtad por afiliación. Lealtad por conveniencia. Y esto sí que lo vemos. Esta es la más común, por conveniencia. Soy leal porque me conviene. No digo lo que tengo que decir porque lealtad por los obsequios. Tremendo, amados. Y como dice usted, Olguita, por palabras lisonjeras. Solemos ser leales porque me adulan, porque me exaltan. No son ni bíblicas ni espirituales y no le traen gloria al Eterno ni crecimiento a nuestra vida y a la vida de las otras personas. Pero vamos a ver la lealtad que nos interesa verdaderamente, lealtad verdadera y bíblica. ¿Qué es la lealtad en la Biblia? ¿Están tomando nota? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Yo creo que bien, pastor. Vamos bien, pastora. Bueno, mi amor, gloria a Dios. Por favor, hágame una ceñita porque si no, yo sigo. La lealtad en la Biblia. ¿Qué es la lealtad en la Biblia? La lealtad es uno de los valores más importantes en la Biblia. La lealtad es una virtud que se considera una cualidad admirable y que es el resultado de una serie de elementos: confianza, amor, compromiso, honestidad y respeto. Pero nosotros sabemos que debemos ser leales, pero por cualquier razón perdemos esa lealtad, dejamos de ser leales, por cualquier razón que no me pareció. Pero mire lo que dice: confianza, amor, compromiso, honestidad y respeto. Elohim ha establecido
la mismísima esencia de la lealtad a través de su relación de pacto con su pueblo. Y aquí es donde yo quiero, amados, y el Eterno más que yo quiere que nosotros nos centremos. En Deuteronomio 7:9, por favor búsquelo en su Biblia y lo leemos. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que el Señor tu Elohim es Elohim fiel, que guarda ¿qué? El pacto. ¿Y qué más? Y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Él es un Elohim leal. A través de su pacto, el pueblo de Elohim tiene la seguridad de su amor eterno, del cual ningún creyente puede separarse jamás. Y nosotros debemos, cuando nosotros le profesamos lealtad a alguien, amados, a alguien que es de Dios, nosotros debemos ser leales a esa profesión que hemos hecho, independiente de lo que la persona haga o deje de hacer, independiente de los errores, independiente de las equivocaciones. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 8:35. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías, de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿qué nos va a separar de su amor? De esa promesa de amor que Él hizo para nosotros. La muerte, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim que es en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. ¿Qué es esto? Esto es lealtad. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros nos equivocamos? ¿Somos dignos de esa lealtad de Él? No, para nada, para nada. Erramos al blanco, nos equivocamos, lo menospreciamos, dice Olguita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él prometió amarnos y nos está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Yeshua? Si pecamos, nos perdona. Si resbalamos y nos caemos, nos levanta. Pero su lealtad es firme. ¿Y qué quiere Él que nosotros seamos? Como Él, leales, leales al cuerpo, leales a Él mismo, leales siempre. Independiente, amados, de Elohim promete su lealtad y compromiso a nosotros. Aunque los pactos de Elohim con el hombre son unilaterales, pues promete cumplirlos por sí mismo. También hay una llamada a la lealtad por parte del hombre. Y miremos Deuteronomio 8:19. Deuteronomio 8:19.
El que lo tenga, dice así. Lo leo, pastor. Bien Más pueda. si, Ah, lo va a leer, Rosita. mas si llegares a olvidarte de Adonai tu Dios y anduvieres perdón, de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ok. Si llegares a olvidarte del Señor tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Deuteronomio 8:19. Entonces, ¿quiénes son los que resultan desleales? Los que se inclinan a otros dioses, Los que resultan ser desleales son los que demuestran que no le pertenecen a él. así es. Que caminan un tiempito y ya, no más. No le pertenecen, demuestran que no están bajo ese pacto, que no les interesa ese pacto que él hizo. Y miremos qué dice Juan, primera de Juan 3:24. Léalo, Claudia Patricia. Primera de Juan 3:24. Amén, pastora. Buscándolo, un poco de paciencia, por favor. Tranquila, mami. Estamos con Biblia nueva, Ópale, qué bueno. finalmente. Primera de Juan 3:24. Sí, señora. Ya. Está. Va. Ya llegué. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en él. Y esto sabemos que él permanece, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonces, los que resultan ser desleales son los que demuestran que no le pertenecen. Porque él dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim. Una manera de permanecer es guardar sus mandamientos, es amar su palabra. Y dice que permanece en él y Elohim permanece en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero ¿cuántos creyentes tenemos la promesa de que si fuéramos infieles, él permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo, dice segunda de Timoteo 2:13. La lealtad de los verdaderos creyentes se demuestra en el compromiso con Yeshua. La lealtad de verdaderos creyentes se demuestra en el compromiso con Yeshua. Miremos qué dice Marcos 8:35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, la lealtad de los verdaderos creyentes se demuestra en el compromiso con Yeshua, cueste lo que cueste, pase lo que pasa. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, amados, para terminar con este tema de la lealtad, como discípulos de Yeshua, demostramos nuestra lealtad y sacrificio al obedecer sus mandamientos. Bien pueda, Mari. Mi pastora, perdóneme que estaba pensando si lo preguntaba o no. ¿Qué cosa?
en el Deuteronomio 8:19, que dice: mas si llegares a olvidarte de Adonai tu Elohim, y anduvieres en poses de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos y te inclinares. Cuando habla así, o sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué Dios o cómo es? Perdón. A cualquier Dios que no sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yuhei Bajei, nuestro Elohim. Dice, si llegares a olvidarte del Señor, tu Elohim, una vez que llegaste, una vez que lo conociste, una vez que te pusiste bajo pacto, bajo el pacto que Él hizo, dice, y anduvieres en pos de dioses ajenos. Esto es, una vez que usted y que yo llegamos al conocimiento del Eterno, porque nosotros anduvimos en pos de dioses ajenos, le servimos, nos inclinamos a ellos, hicimos pero ya lo conocimos, ya sabemos que Él es el único Dios verdadero, que a Él nos debemos. Y entonces dice, si llegares a olvidarte del Señor tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Por qué, mamada? Porque es que después de haberlo conocido, como dice la palabra del apóstol Pablo hablando, volver al vómito, volver a embarrarnos, volver a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente, después de haber conocido, después de haber sido lavados con su sangre, después de haber sido puestos bajo pacto, volver a hacer las mismas cosas, pues Él dice, de cierto vas a perecer, pereceréis. Sí, mi amor. Olguita va a decir algo. Con respecto a lo que dice Maribel, no solamente son los ídolos a los que uno se inclina, porque nosotros ahorita en el camino que el Eterno nos ha revelado, muchas veces nos inclinamos a dioses ajenos. Nos inclinamos a nosotros mismos, nos tenemos como un Dios, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los trabajos, muchos dioses tenemos. A los amigos, muchas veces, no, el mero hecho de decir yo no voy a la congregación porque me voy con un amigo es poner delante ese Dios. Hacer muchas cosas, eso también es idolatría, porque Dios es un Dios celoso. Así es, Olga Lucía. No, el trabajo, las ocupaciones, los compromisos, muchas veces los hijos, los esposos, las esposas, los convertimos en dioses y nos inclinamos a ellos y vamos dejando poco a poco la relación íntima, pura con el Eterno y los compromisos con el Eterno. Y nosotros sabemos que eso lo hacemos usualmente, muchas veces anteponemos cualquier cosa ante algo que el Eterno está pidiéndonos a nosotros para hacerlo. Entonces, como te quedó respondida la pregunta, Maribel. Muchas gracias, pastora. Sí, Dios, mi Olguita, gracias. Sí, mami, nosotros tenemos que mirar qué dioses ajenos están compitiendo con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con nuestro Elohim, con Yeshua. Por eso empezamos viendo costumbres. Esos son dioses. Las costumbres las convertimos en dioses. No, es que mi costumbre es hacer tal cosa y entonces por eso no puedo hacer esto. No, es que yo acostumbro a esto y aquello y entonces por eso se me dificulta. ¿Ah? María José. Pastora, es cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios, eso se convierte en un Dios. Así es, mija. Y entonces pueden ser hábitos, pueden ser costumbres, pueden ser lealtades, esas lealtades falsas, eso se convierte en un Dios y no glorifican al Eterno y poco a poco vamos apartándonos. Por eso Él dice, de cierto te digo, pereceréis. ¿Listo? Continuamos. Entonces, como discípulos de Yeshua, demostramos nuestra lealtad y sacrificio al obedecer sus mandamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. O sea, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, a esas lealtades, a esas costumbres, a esos estilos de vida, a esa forma, a esos patrones de conducta, esa forma de vivir, dice que si queremos venir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso está en Marcos 8:34. Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí en esta área Sí, de la lealtad bíblica? Amén. Bueno, sí, pastora, amén. y recordemos que Yeshua hizo pacto de ser leales a nosotros, y ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados nos puede separar de ese amor de Yeshua, de ese amor del Padre que es en Yeshua. Y esa es la clase de lealtad que el Eterno quiere de nosotros, su pueblo. Que si vamos a ser leales a Él, nada nos separe de Él. Que si vamos a ser leales verdaderamente, con una lealtad espiritual que glorifique al Eterno, con alguien, seamos leales, independiente de errores, independiente de cualquier cosa, sigamos siendo esas personas leales, porque solimos que dejamos la lealtad a mitad del camino porque no me gustó tal cosa, porque se equivocó. Porque entonces, ¿dónde queda la lealtad? ¿Dónde queda ese principio? ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando nos equivocamos? Todos nos van a dejar entonces. Ninguno va a ser leal con nosotros. ¿Sí me hice entender, amados? Amén. Bueno, entonces vamos a ver el área de las relaciones, porque hoy dijimos que íbamos a ver costumbres, lealtades, relaciones. Vamos entonces a ver las relaciones y prejuicios. Los prejuicios son algo bien tremendo que nos afectan muchísimo, no solo a nosotros, sino también a los demás. Las relaciones son la siguiente esfera en que el Ruach HaKodesh comienza a orar para librarnos de la esclavitud del pecado. Las relaciones. A veces pensamos sinceramente que somos libres de toda esclavitud de las relaciones. Pensamos que ya no somos esclavos de eso, que sabemos seleccionar, que sabemos lo que estamos haciendo. Sin embargo, el Ruach HaKodesh puede ver aspectos de la posesión de los cuales no somos conscientes. Deliberadamente debemos entregarle a Elohim nuestro cónyuge, nuestros hijos, y pedirle que los haga amarlo más a Él que lo que nos ama a nosotros. Nos aferramos a una relación. ¿Y qué pedimos de esa relación, de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa, de ese amigo? Que me ame a mí, que me quiera a mí, que me cuide a mí, que me proteja a mí, que se desviva por mí. ¿Esto es sano? Para nada, absolutamente para nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos? Y pensamos que somos libres de esto. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es entregarle ese hijo, ese esposo, esa esposa, ese amigo, y orar para que ese amor
sea mayor para el Eterno que para nosotros. ¿Cuántas veces, pensemos un momento, pues yo no sé, ustedes saben, pero cuántas veces hemos dejado de honrar al Rey, a nuestro Padre, por honrar al esposo, a la esposa? Y no estoy diciendo que no se honre, para nada, pero primero Elohim, primero nuestro Dios. No, el micrófono, Gerardo. Sí, porque una cosa es saber diferenciar las responsabilidades que tenemos en nuestra casa con el esposo, la esposa, nuestros hijos y el trabajo. Y otra cosa pues muy distinta es el amor que tenemos con él y lo incondicionales que debemos de ser con él. Así es. Y llevar a esa persona y orar por esa persona para que esa persona ame al Eterno por encima de lo que me ama a mí. Porque muchas veces, amados, se convierte esto como en una especie de celos. ¿Por qué? Y entonces empezamos a estorbar a la esposa porque tiene tiempos con el Eterno, al esposo, a los hijos, etcétera, etcétera. Nuestra oración debe ser que esa persona que amamos, sea quien sea, ame al Eterno más que a mí, lo honre más que a mí. Entonces nosotros debemos entregarle nuestros hijos y pedirle que los haga amarlo más a él de lo que nos ama a nosotros. Lo mismo con el esposo, lo mismo con la esposa. Pedirle que haga que las prioridades de ellos sean las que aparecen en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Vamos a leer Marcos 30, 12, 30 y 31. Marcos 12, 30. Sí, señor. 12, 30. 31. Dice, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Shema. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y eso lo encontramos también en Deuteronomio, y cada que nos reunimos nosotros estamos proclamando el Shema. Shema Israel, dígaselo a su hijo, dígaselo a su esposo, dígaselo a su esposa, dígaselo. Oye, fulanito, amarás a Elohim, al Señor tu Elohim de todo tu corazón. Tu corazón debe ser para Él, tu vida para Él, lo mejor tuyo para Él. Dice que con el corazón, con el alma y con todas sus fuerzas. Amén. Entonces nuestro amor por Elohim debe estar por encima de todo amor terrenal. ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno con esta palabra? Él está llamándonos la atención para que lo pongamos nuestra atención en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a librar. Él es el que nos va a guardar y nos libra y nos guarda. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sana. Él es el que nos restaura. Él es. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos amados amarlo a Él por encima de todas las cosas, en el momento de la necesidad, de una sanidad, de cualquier cosa, el Eterno va a estar allí para ellos, para Él, para el que sea. Pero necesitamos enseñarles y orar para que el amor, porque es que nosotros los seres humanos solemos ser egoístas, ¿o me equivoco? Y queremos es
que lo mejor para nosotros, que el mejor tiempo para nosotros. No, lo mejor de nosotros es para Elohim, lo mejor de tu pareja, lo mejor de tu hijo, lo mejor tiene que ser para el Eterno. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Quiere alguien aportar algo al respecto o todo está bien? Todo está bien. El silencio otorga. Ore para que el Ruach HaKodesh te guíe a hacer una lista de todas sus relaciones, con jefes, con amigos, con colegas y otros. Entregue cada una de ellas a Yeshua. ¿Sí? Usted estaba quién sabe dónde. Entonces, con jefes, amigos, colegas y otros, entregue cada una de ellas a Yeshua para que sirvan a cualquier propósito que Él tenga al traerlas a tu vida, a tu vida. ¿Para qué me trajo este hombre? ¿Para qué me trajo esta esposa? ¿Para qué me dio el Eterno este hijo? No para que sea mío, para yo cuidarlo y para que Él esté pendiente de mí. Y como decían antes, no, este es el bordón ¿de qué? De mi vejez. Y esto es para que cuando yo no pueda, Él tenga, para cuando yo no tenga, Él tenga. No, mi amado, eso no está bien. Nosotros debemos orar y entregarlos para que sirvan al Eterno y para que cumplan el propósito que el Eterno tiene cuando lo trajo a tu vida, cuando te dio ese hijo, esa hija. Poco a poco vamos a comprender que toda relación en tu vida debe ser de servicio a Elohim. Repito, poco a poco comprenderás que toda relación en tu vida debe ser de servicio a Elohim. De verdad que estaremos siendo transformados. Nuestras relaciones serán transformadas de un servicio personal a servir a Elohim. Nuestras relaciones serán transformadas de un servicio personal a servir a Elohim. El deseo de Elohim es cambiar sus relaciones de servirle a usted mismo a servirle a Él. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una lista de todas tus relaciones con título y fecha. Evalúe sus relaciones. Pídale a Elohim que le ayude a identificar cuáles le están sirviendo a usted mismo y cuáles están sirviendo a Elohim. Miremos. Voy a repetir este último punto. Evalúe sus relaciones. Pídale a Elohim que le ayude a identificar cuáles le están sirviendo a usted mismo y cuáles están sirviendo a Elohim. Vamos a mirar los prejuicios. Con esto terminamos justo a tiempo. Un momentico, pastora. Me asustaste, Rosita. Un momentico. ¿Qué le falta, Rosita? Cuénteme. Tiene buen volumen el teléfono. ¿Qué le faltó, Rosita? Dígame. ¿Dónde vas? Estoy escribiendo. Repito, evalúe sus relaciones. Pídale a Elohim que le ayude a identificar
cuáles le están sirviendo a usted mismo y cuáles están sirviendo a Elohim. ¿Ya, Rosita? Bueno, pastora, ya. Ok. Prejuicio, ponga subtítulo, prejuicios. Prejuicios. Ujú. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, vamos a encontrar prejuicios profundos y ocultos. Y esto sí que es bien marcado en nosotros, amado. Nosotros tenemos muchos prejuicios, muchos. Y necesitamos trabajar en esto, amados. Les doy unos ejemplos de prejuicios de personas que tuvieron prejuicios en la palabra, en hombres y mujeres de Elohim. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 12, encontramos a Naamán haciendo un prejuicio acerca del río, de lo que el Eterno estaba enviándolo a hacer para hacerlo libre. Un juicio previo. Y él dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y por poco se pierde la bendición. Si no fuera por los siervos que hablaron con él y le dijeron, si le pidieran otra cosa más grande no la haría, ¿por qué no hace eso? Pues algo tan sencillo como ir y zambullirte ahí, pues hágalo, ¿quién quita? Y esto le abrió a este hombre el entendimiento y obtuvo su bendición. Muchas veces nosotros por prejuicios nos perdemos grandes bendiciones. Él dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Obviamente el Jordán era inferior a los ojos de este hombre, Naamán, a los ríos que él tenía. Y por eso él estaba menospreciando, estaba haciendo un juicio previo acerca del lugar donde el Eterno le había dicho que hiciera. Y eso nos pasa a nosotros. Mire, amados, cuántas bendiciones nosotros nos perdemos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos prejuicios. A nosotros se nos dice, o la palabra nos dice exactamente lo que necesitamos hacer. Y nosotros levantamos el argumento, nosotros tenemos un prejuicio y nos quedamos sin la bendición. ¿Por qué? No, pero ¿eso qué va a servir? No pasa nada. No, pero que ¿eso qué va a hacer? Pero no, es que eso es imposible, ¿no? Eso no puede ser así. Y nos perdemos de bendiciones. ¿Por qué? Dice Carlitos, por atacados, por prejuiciosos, por desobedientes. Porque Elohim nos está diciendo qué debemos nosotros hacer y nosotros levantamos prejuicios y no hacemos lo que tenemos que hacer. Dice que Naamán se volvió y se fue enojado. Otros que que mostraron sus prejuicios, los fariseos mostraron sus prejuicios cuando le preguntaron a los discípulos de Yeshua, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ay, ¿por qué fulano está con sutano? Ay, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Mateo 9, 11. Segundo libro de Reyes 5, 12. Mateo 9, 11.
Pues gracias al Eterno ya de estos prejuicios nos hemos librado algunos. Muchos de nosotros nos hemos librado de los prejuicios más conocidos con respecto a las razas y grupos étnicos. Gracias a la obra del Ruach HaKodesh. No, esos indígenas no van a creer. No, esos fulanitos, no, esa gente tiene un corazón muy duro. No, esa gente que tiene plata, esa gente no. Prejuicios, amado. Y no dejamos que el Eterno obre porque nosotros mismos estamos atrancando la bendición. Recordemos que los prejuicios limitan la obra y el dominio del Eterno. Seguro. Estoy así, tómese esta agüita, lo que me va a servir. Tómese estas goticas. No, eso. ¿Qué? Dele esas goticas para que se calme, para que esté tranquilito. Nada, eso no sirve, eso no le vale nada. Ojo con eso, amados, por favor, seamos obedientes a la voz del Ruach HaKodesh. Él quiere usarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere enseñarnos y quiere que crezcamos, que seamos hombres y mujeres de fe. El profeta Isaías lo mandó el Eterno, vaya, póngale esa mezcla de higos en la llaga de ese fulano y con eso sanó. Yeshua tomó barro y se lo puso en los ojos del ciego y vio un ciego de nacimiento. Pero díganos a nosotros que hagamos una cosa de esas, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? A la viuda que quedó endeudada y no tenía sino una vasija de aceite. Vaya, tome vasijas prestadas, no pocas, muchas vasijas, enciérrese. Empiece, así como la pastora no necesita nada, entonces ella piensa que todo es así. Entonces, amados, por favor, empecemos a obedecer al Ruach. Recordemos que los prejuicios limitan la obra y el dominio del Eterno. El deseo de Elohim es cambiar nuestros prejuicios de circunstanciales a ser bíblicos. ¿Y qué debemos entonces hacer, amados? Comience a preparar una lista de sus prejuicios. Enumere 3 o 4. En cada una de las esferas mencionadas hasta ahora, falsas pasiones, costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios, debemos hacer una lista y orar fervientemente para ser librados de esas esferas de esclavitud. ¿Sí? ¿No? ¿Qué le digo? ¿Qué le repito? ¿Me fui para dónde? Bueno, pues por eso le digo que si quiere le repito. El deseo de Elohim es cambiar nuestros prejuicios de circunstanciales a ser bíblicos. Comience a preparar una lista de sus prejuicios y enumere 3 o 4. En cada una de las esferas mencionadas hasta ahora, que hemos mencionado, falsas pasiones, costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios, debemos hacer una lista y orar fervientemente para ser librados de estas esferas de esclavitud. Y con esto, amados, hemos terminado la lección de hoy y vamos a terminarla orando para que